vamos a hacer unos pendientes con estas pocas herramientas que veis aquí, que yo he cortado 2 tiras de 30 centímetros y otras 2 de 5 del hilo del 1 o del 0,8, de lo que tengáis. Me voy a servir de este mechero y lo que voy a hacer es girar sobre él. ¿Veis? Por la punta empezamos así, giramos, ahí, así, hasta acabar. Así lo tenemos. Vamos a presionar un poquito para que quede más asentado y simplemente lo soltamos. Nos quedaría esta forma, mirad, esta forma. Con ella podemos hacer unos pendientes, que yo ya he hecho unos, mira, 1 y 2, ¿veis? Luego os voy a enseñar cómo hacer los enganches. ¿Qué tendríamos que hacer? Nos van a quedar 2 extremos y lo que vamos a hacer es los vamos a enganchar en una de las partes que ha quedado por aquí. Le hacemos un giro y lo apretamos. Ya está. Hacemos un giro y lo disimulamos. Ahí lo tenemos. Como yo ya he hecho unos pendientes, en este caso se me ha ocurrido que con esta misma pieza podemos hacer un colgante. Yo he cogido otro hilo de unos 5 centímetros, lo metemos por aquí, le hacemos una arandelita, ahí está, para que nos haga tope, ahí, ya tendríamos el enganche y simplemente lo meteríamos por aquí y lo que vamos a hacer es ahí, hacerle por donde pasaríamos nuestro cuero, nuestra cadenita o lo que nos parezca bien. No sé si se ve bien, a ver, así. Bueno, luego os enseñaré todo cómo ha ido quedando. Ahí está. Os voy a enseñar cómo hacer los enganches de los pendientes. Cogemos el alicate de punta redonda, hacemos aquí un aro, así, y ahora lo hacemos hacia atrás. Ahí. Y después, con un rotulador, un lapicero, lo que hacemos es darle la forma. ¿Veis? Hacemos así, no se ve bien. Ahí. Así. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y este le haríamos así un poquitín, que nos coja la forma del enganche del pendiente.